Y tratando de redondear estos conceptos en relación a la muerte, a la vida después de la vida, nosotros hemos creído pertinente invitarle a Andrés Caicedo, que es coordinador de la Asociación Ateísta en Quito. Es decir, cuando hablamos de ateísmo es no creencia en Dios, y por lo tanto esto tiene que ver muchísimo con la concepción que tenemos de la muerte y sobre la existencia o no de la vida después de la vida o después de la muerte. Así es que gracias, Andrés, por venir. Primero, cuéntenos cómo surge esta asociación aquí en Quito. Bueno, en realidad la asociación está concebida en Guayaquil, es la sede en Guayaquil. Nuestro presidente Gustavo Lamota con la presidenta Lorena Zambrano organizaron la asociación como respuesta un poco a la falta de aplicación de la laicidad del Estado. O sea, se ve que hay todavía muchos poderes enquistados en el Estado que responden y lo importante es mantener esta separación, porque cada uno es libre de tener sus creencias. Por supuesto, sí. Pero no puede haber religiones de Estado, ni tampoco pensar lo que está pasando en muchos países del mundo, que hay una confusión tan grande, ¿no? Cuando vemos lo que está pasando en Asia, en África, ¿no? ISIS, en fin, confusión. Ustedes es una reacción frente a eso. Por supuesto, al parecer, no solamente como dice usted en Asia y en África, también está sucediendo en lugares más cercanos como los mismos Estados Unidos, sí, en donde es evidente que empieza a forjarse una necesidad de una teocracia que responda a las fuerzas de Medio Oriente, ¿no? Y en Europa también empiezan ya a proliferar las mezquitas, empiezan a cambiarse los lineamientos, los esquemas de tolerancia que se han... Claro, y se ha pensado que tal vez para dentro de unos 15 años Europa ya empezará a tener sus primeros países musulmanes, ¿no? Teocráticos, sí. Teocráticos, porque lo musulmán es teocrático definitivamente, no hay separación entre Estado e Iglesia. Uno podría no pensar que esto se está dando en el siglo XXI, que esto era algo que podía darse en épocas anteriores, pero no en un siglo en donde la ciencia tiene una preeminencia enorme, las investigaciones. Mire, yo no suelo ser conspiranoico, más bien trato de ser lo más racional posible, pero a mí sí me alarma mucho, tomando en cuenta que ya hubo un oscurantismo. Que venga tener que repetirlo, ajá. Eso es complicado. ¿Y entonces qué hacen ustedes como asociación? Bueno, nuestro principal objetivo, como les decía, es velar porque estamos construyendo un observatorio por la laicidad del Estado. Entonces la idea es velar porque el Estado se mantenga laico y por los derechos que son vulnerados a través de la religión, como son las minorías sexuales, LGBTI, o el derecho al aborto o la eutanasia, que sería el tema que aterriza más en el tema de hoy. Sí, ahora... lo que estamos tratando en este programa es hablar sobre la muerte y las creencias espirituales, religiosas que existen del espíritu, del alma y de qué pasa después de que la persona se muere. Usted como ateísta me imagino que tiene una versión totalmente diferente del asunto. Es bastante aburrida respecto al resto de religiones, definitivamente. Sí. Se muere y se acaba. Y se acaba, sí. Bueno, yo suelo hacer la comparación. A veces es difícil de entender porque como nos adoctrinan desde pequeños a creer que va a haber una vida después, va a haber un cielo, va a haber un infierno, va a haber un limbo o cualquier cosa, o vamos a reencarnar en alguna otra cosa. Es muy difícil sacarse eso de la cabeza y una forma muy fácil es hacer una analogía con qué pasaba antes de que nazca. Si antes de que nazca no existiera, o antes de cobrar conciencia inclusive, no tenía una noción de la vida. Después de que muera, simplemente tampoco. Pero también tiene que ver con la ética, ¿no? Porque si es que hay un premio después, hay una incitación a portarse bien pues aquí en la tierra. Ahora se dice que la gente que no tiene estos valores religiosos, espirituales, pues como ya lo está viviendo aquí, no hay un castigo, como que la ética sale sufriendo. ¿Qué opina usted? Que es bastante extraño porque es casi falaz ese argumento, ¿no? O sea, nosotros por supuesto propendemos a valorar mucho más la vida por ser la única y tener la casi absoluta certeza de que es la única vida que tenemos. Frente a Entonces hay que cuidarla mucho. Hay que cuidarla. Y frente a las posturas religiosas que sostienen que tienes un premio o un castigo después de muerto, entonces realmente no estás siendo ético, no estás apelando a una moral interior o a ser una buena persona, sino que lo estás haciendo por una recompensa o por un castigo, lo cual viene a ser un poco tramposo, ¿no?
estamos hablando de un mundo en que hay un acentuamiento de las doctrinas, de principios religiosos e inclusive una lucha, una pugna. Lo que está pasando en Medio Oriente es realmente angustiante, ¿no? Angustiante es la palabra. Y esto se está extendiendo. Quiere decir que el ser humano no ha sido capaz de evolucionar, de cambiar su mentalidad en relación a ciertos aspectos de la propia vida. No, yo no sería tan pesimista. Yo creo que sí, la sociedad ha avanzado muchísimo, más bien. Más bien, creo que ha avanzado demasiado y ha llegado a bordear el límite de la tolerancia. Hay una conocida paradoja de la tolerancia de Karl Popper que dice justamente que él propone que para no acabar con la tolerancia debemos asumir el derecho de no tolerar a los intolerantes. ¿No hay el riesgo entonces de volverse gente como ustedes de la Asociación Ateísta más intolerantes que otros, que sectores que están en las religiones? Bueno, nosotros no... Porque se vuelven abanderados de una posición, es decir, no creencia en Dios, no creencia en una vida futura, ni hay castigo, ni hay perdón, entonces se están volviendo más intolerantes. Lo que pasa es que no se puede defender un negativo, o sea, nosotros no tenemos una postura porque nuestra postura es no, es negar algo que alguien más está afirmando. Entonces, ¿cómo puede volverse dogmático algo que no tiene una postura filosófica definida? O sea, nosotros dentro de la asociación tenemos mucha diversidad, podemos creer X, Y, Z. Claro, hay algo que les una une. postura política que nos une en cuanto a derechos sociales, tenemos humanos. A derechos humanos, a feminismo, en fin, defensa de los derechos de las minorías. Pero eso es una postura política, no es un dogma para nada. Cada quien puede creer absolutamente lo que quiera. Y el hecho de que una persona sea atea, o ateísta, o agnóstica inclusive, no necesariamente quiere decir que sea escéptica, por ejemplo. O que no tenga valores. O peor aún, que no tenga valores. Porque yo puedo ser ateo y creer en ovnis, por ejemplo, y también estoy apelando a una creencia no probada. Entonces no hay un dogma. Es difícil de que se establezca una línea como por ejemplo lo que sucedió en la Unión Soviética o en los países de la cortina de hierro en el siglo pasado, sí, en el que estaba prohibida la religión. Claro, y estaba penalizado, lo que es gravísimo. Por eso le digo, no hay el riesgo de pasarse al otro lado, pues, ¿no? No, porque eso Sí, es una mala porque interpretación. recordemos que se hablaba de que la religión es el opio del pueblo, entonces había que ir contra ese opio y esos predicadores, ¿no? Lo que dio al traste con una serie de cuestiones, y ahora viene el proceso en reversa, porque en estos países que estuvieron detrás de la cortina de hierro hay un gran florecimiento religioso. Así es, sí, correcto. Claro, y o sea, la lo que iglesia está ortodoxa prohibido rusa es muy fuerte, etcétera, ¿no? Sí, cada vez más fuerte. Así es. Y el catolicismo en Cuba también es algo, y Fuerte la santería, también, y etcétera, ¿no? También. Así es. Más bien nuestra postura como ateístas es ser más bien súper abiertos a que cualquier persona crea lo que quiera. Lo que no es aceptable es que las creencias se impongan dentro de un Estado. Uh-huh. ¿Ya? Yo creo que eso queda muy claro. Para volver y terminar ya con este tema, entonces, cuando la gente se muere, se muere. Se acaba. Sí, yo quería terminar con una frase simpática es una frase cortita de Carl Sagan, que dice: todos somos polvo de estrellas. Y el físico Lawrence Krauss en el 2009 la explica de mejor manera, diciendo que, claro, los elementos que conforman nuestro cuerpo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fueron cocinados en las estrellas. Y las estrellas tuvieron que explotar para poder diseminarse a través del universo. Y probablemente los átomos que tenemos en la mano izquierda sean distintos a los de la mano derecha. O sea, vienen de otras estrellas, ¿no? Lo cual es sumamente poético. Y cuando muramos, probablemente nuestros átomos se irán a quién sabe dónde. Claro, y de pronto por ahí viene la tesis de la reencarnación de ciertos sectores, ¿no? Porque hablan de que ese polvo de estrellas puede ser transformado y volverse quién sabe qué. Bueno, hemos hablado con Andrés Caicedo, coordinador de la Asociación Ateísta de Quito, quien nos ha dado su versión sobre la muerte y la vida. Regresamos con ustedes luego de una pausa.